Ya, chiquilines. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué les parece el examen? Pero no es difícil, está complejo de hacer. Tiene que ser ordenado. Sí. La recomendación es vayan por orden. Y está ordenado, de hecho, a mi modo de ver, de manera bastante óptima. Entonces, con lo que ustedes van armando arriba, les favorece el avance cuando hagan el plan de manejo, sanitario. Van a tener los estadios tecnológicos también. Entonces, también es más fácil hacer la vinculación. Ya, entonces la aplicación de eficiencia tendría que hacerla aquí, en esta semana, y la otra acá, y la otra acá. Creo que es como simple. En ese sentido. Ya, cualquier duda, de todos modos, saben que me pueden escribir. Si es una duda generalizada, muchas veces no respondo directamente, las que disculpas y no se sientan mal, pero cuando me llevan un correo con la misma duda, respondo por mensaje. En lo que usted mandó pide la cronología del estado fenológico, ya, y eso hay que ponerlo como una tabla, como hablando del tipo como de manchado, inflorescencia, o tiene que ser como un gráfico de lo que sucede internamente en la bahía. ¿A qué se refiere exactamente eso? Ahí tienen la pregunta, que es lo que dice, bueno, no estoy seguro si lo dice. Si me la puede leer textual. Dice, en este apartado se debe colocar los estados fenológicos de la vid a lo largo del año. Establecer un programa con precisión de las semanas. Ya, entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que tienes que hacer una carta GAN con un nivel de precisión de semanas. Ya. Ayer, no sé si lo viste, pero pues, claro, un mes 1, mes 2, entonces esto va a tener una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4. Entonces, para el estadio cronológico 1, las semanas de ocurrencia son ahí. Para el estadio cronológico 2, ahí, aquí, acá. Para el 3, hay un traslado, entonces, la recomendación es, bueno, el manejo fitosanitario, aplicación, producto 1, o sea, justo al inicio del estadio cronológico. Eso, yo les recomiendo esa modalidad porque es más fácil, de verdad que es más rapidita de revisar, que ustedes también no van a ver. ¿De qué cosas estamos hablando? Del examen, déjenme ver qué cosas les puedo... Porque supone que cada punto tiene un porcentaje de la nota. 2%, 2%. En este caso, los ítems tienen peso equivalente. Hay unos que tienen un poco más de moderación, que son los puntos del cronograma, pero no te quiero mentir, porque no me acuerdo exactamente lo que hay unos que valen 2 y otros que valen 3. En términos de peso relativo, pero en general, dos valores. Lo reviso para ver que les puedo socializar, ¿no? Sí, para que no quede. Ya, ¿alguna duda, chiquillos y chiquillas, antes de partir con la sesión de hoy? Ya, si no hay más dudas, consultas ni inquietudes, hoy, después de haber hablado de plagas, después de haber hablado de enfermedades, trataremos de abordar los tópicos de riego, fertilización y propagación. Claramente no lo vamos a conseguir todo hoy, porque quería ver con ustedes lo del examen.
No obstante, partiremos con riego en el entendido en que ya tuvieron una asignatura, por tanto hay muchos conceptos que ustedes ya manejan. Ahora trataremos de hacer el aterrizaje de las demandas hídricas y el impacto que tiene el aporte hídrico que nosotros hacemos durante la temporada o no en el desarrollo productivo. Vamos a partir por aquí porque creo que es un poco importante, desde la perspectiva de los cálculos quizás nos complica un poco a veces, eso podemos revisar, quizás dejar el último práctico para resolver ese tipo de dudas, no lo sé, ahí podría reclarificarlo. Pero debemos comprender que en todo cultivo el agua es fundamental. Se dice que la agricultura es una de las labores, o una actividad económica tremendamente demandante de agua, una de las que más agua demanda, pero no es que el agua se pierda. Ustedes ya saben que en realidad la planta lo que hace es tomar el agua, utilizarla para transportar cosas y hacer algunos procesos como la fotosíntesis, que permite la fijación del carbono, y luego de eso, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua que usa la planta? Que saca desde el suelo. Por supuesto, claro que sí, vuelve a la atmósfera y continúa el ciclo del agua. Por tanto, en realidad, debemos entender que el agua es parte del proceso, más no queda retenida necesariamente en la evaporación. ¿Cómo? No se pierde. Exactamente, no se pierde. Bien. Bueno, hay varios periodos en los que la planta va a requerir agua, muchos, todo el proceso prácticamente, de manera inactiva. Cada vez que la planta entendamos que está haciendo fotosíntesis, la planta tendrá por tanto los estomas abiertos y es como abrir una llave. Porque ¿cómo se mueve el agua dentro de las plantas? ¿Qué es lo que comanda que el agua pase desde el suelo hasta una copa que está 20 metros más arriba? Potencial hídrico. Perfecto, y eso mediado por diferencias de potencial, ¿cierto? Es decir, el movimiento es un movimiento basado en un delta de concentraciones. Dicho esto, entonces, si los estomas están abiertos, la llave está abierta, por lo tanto la demanda atmosférica es súper alta y fuerza al agua a moverse más rápido o más lento. Oye, ¿qué pasa si se cierran los estomas? El flujo de agua en la planta decrece, ¿cierto? El cierre automático no suele ser total de manera inmediata, sino que es progresivo. Esa progresión varía dependiendo de la planta, por cierto, etc. Si la planta no hace fotosíntesis, ¿qué ocurre? Quema sus reservas y se muere. ¿Cómo? Quema sus reservas y se muere. O sea, a largo plazo, está preguntando por la noche. Dependiendo un poco de la parte del ciclo fenológico en que se encuentre, estoy de acuerdo, va a consumir algo que la permita estar arriba porque no puede producir azúcar. ¿Ya? Pero, ¿qué más? O sea, menos agua. No le toma tiempo. El nivel de estrés tiene que ser muy alto, lo que no es un trazo es muy alto para que algo así. ¿Entenderemos? Muy bien. ¿Y por qué se marchita si en realidad cerró los estomas para no perder agua? ¿Es que acaso perderá agua igual? Sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque al cerrar estomas se empieza a perder la capa límite. ¿Saben lo que es la capa límite? ¿Lo recuerdan? No es la capa que evita la capa de vapor, ¿no? Es una capa de vapor de agua, ¿cierto? Que actúa como un buffer térmico que está justo circundando la hoja. Entonces, al perderse esa capa límite, ¿qué pasa con la temperatura de la lámina? No se puede regular fácilmente. Tiene que regularse, empieza a aumentar, se calienta la hoja y ¿qué pasa con la hoja? Se evapora. Se quema, ¿cierto? Y en ese proceso de incremento de temperatura pierde agua, sale agua desde ahí a partir del año que se quema. Dependiendo también del estadio entonces de la planta, veremos que la demanda hídrica es mayor o menor. ¿Desde cuándo empieza la planta a sacar agua desde el suelo activamente? ¿Qué estadio fenológico? Brotación.
La salida del proceso invernadero. Salida del receso la podríamos situar en varios estadios. Por eso la precisión del estadio. Podríamos decir que hinchado de hielo, no algodonosa, o puntas verdes. No sé a qué te refieres con salida del receso, porque podríamos entenderlo como es esa vecindad. Así que puntas verdes. Ya. Porque la punta verde no, porque no hace fotosíntesis con la punta verde cuando se tira la... No sé cómo se llama el medicamento. Se alimentan con las reservas, ¿no? Claro, el inicio de la evaluación, no olviden, es una semilla, la vid o cualquier planta caduca. Hace uso de sus reservas. Entonces, claro, la planta no es fotosintéticamente activa hasta ya las primeras hojas expandidas. No quita que igual saque agua, pero no poquita. Por tanto, la demanda hídrica al inicio, realmente al inicio de la evaluación, vale decir puntas verdes, presencia sensible, es muy baja. Mientras más follaje maduro va teniendo, la demanda hídrica va incrementando. Por lo tanto, eso nosotros lo vamos a ponderar. Existe una forma de ponderar esa variación de la demanda hídrica a través del coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo va variando mientras avanza la temporada, mientras avanzan los estadios fisiológicos. ¿Cuándo creen ustedes que se alcanza el pico, el más alto de los casos C? La cuaja. La cuaja es por ahí, cerca, en la vecindad de Pinta, cerca del empleo, es cuando alcanzamos el coeficiente de cultivo más alto. Y tiene sentido porque ahí es cuando tenemos todo el follaje completamente activo, el follaje dejó de crecer y solo hace fotosíntesis. Ya no gasta plata ni recursos en hojas nuevas, solo las quitan y quedan las fotosíntesis. ¿Hacia dónde se va ese producto de la fotosíntesis? A la fruta. Bueno, desde el invierno en adelante la acumulación de azúcares ocurre en el fruto. Por tanto, bueno, tenemos que hay varios periodos críticos, momentos importantes en los que si faltase agua o sobrase agua, dependiendo del caso, afectaremos positiva o negativamente la producción. Si hacemos el zoom al fruto, diríamos que esas dos son las fases que presentan mayor sensibilidad. Si lo pongo en el contexto de la uva para exportación, ¿en qué parte, cuál de las dos fases será más grave que me falte agua? ¿Fase 1 o fase 2? Perdón, fase 3. Fase 1. ¿Por qué? No va a haber división celular. Perfecto, tenemos una afectación negativa respecto de la multiplicación celular y con ello el potencial de calibre es mucho menor. El calibre, el tamaño de la valla, en estricto rigor, nos lo vamos a jugar siempre acá, en la fase 1. En la fase 3, usted me podría tratar de mentiroso y decir, bueno, no que se expandía la valla, que le entraba agua y se expandía, y si me falta agua se expande menos, sí, es cierto, pero en realidad no es capaz de compensar el tamaño que hubiesen alcanzado si es que no le hubiese faltado agua. Esa formulita la conocen. La evapotranspiración. Y está compuesta por dos cosas, ¿cierto? El coeficiente de cultivo, el caso C, y la ET0 o ETO, como la quieren llamar. ¿Qué es la ET0? La evapotranspiración de referencia. Perfecto. ¿Y qué es la evapotranspiración de referencia? Es la transpiración que necesita 1 metro de pasto. Bien, perfecto. Es decir, es una equivalencia. Una estandarizada respecto de la demanda de un vegetal promedio. El caso C lo que hace es permitirme la ponderación respecto de una realidad diferente, que es un cultivo diferente en un estadio en particular. Así es así. Bien, dependiendo del sistema a partir del cual le entreguemos agua a la planta, este va a ser más o menos eficiente respecto de la capacidad que tenga el sistema de utilizar esa agua, siendo probablemente en los riegos presurizados el riego por goteo el riego que se usa, ¿vale? Si no es un riego presurizado, normalmente será por surco, un riego tendido en el fondo, que todavía se practica bastante en la agricultura. ¿Por qué no usamos aspersión, por ejemplo, en un párrafo español? Ya, no una aspersión grande, sino los microhielos chiquitos que se ponen planta a planta como en los campos.
¿Tú dices que se pierde agua? En principio no, porque la superficie que cubre el aspersor es la superficie con raíces que debe ser la planta. Así que en principio creo que no. Tiene que ver con una condición que genera la aspersión. La aspersión deja un ambiente un poquito más húmedo. Por lo tanto, la humedad, que es un problema en un entorno español, créanme que se va a ver favorecida por esta condición de riego, independientemente que estemos regando abajo. Entonces, esa deriva de humedad, evidentemente, no nos ayuda. Así que es el goteo, los surcos, los utilizamos. ¿Existirá alguna condición en la que no reguemos? ¿Cómo se llama? Secano, ¿cierto? El secano donde dependemos de las precipitaciones durante la temporada para la supervivencia y producción de las plantas. La carencia de agua tiene como consecuencias un montón de cosas. Alguna que se le venga rápidamente a la mente. Si le falta agua a la planta, ¿qué pasa? Crece menos, ¿cierto? Una planta con menos agua es una planta que crece menos. Bien, esto va a afectar entonces no solo el tamaño de los brotes, sino también, y a veces, no se mira con tanto detalle, pero afecta el tamaño de las hojas. Muchas veces tienen que haber escuchado que para producir 1 kilo de fruta X se necesita cierta cantidad de hojas. ¿Cierto? La relación hoja-fruto, yo creo que la han escuchado pero infinidad de veces. ¿En qué cultivo lo han escuchado? Duranos, cerezos, ciruelos, manzanos también. Pero hay una hoja, que normalmente es una hoja completa, ¿cierto? Pero las vides, no sé si lo han notado, pero las vides tienen una simplificación. Son así, son lobuladas muchas veces, o no, porque también podemos tener más o menos de este tipo. Entonces, si yo les digo necesitamos 20 hojas, o necesitamos 20 hojas, ¿cierto? La superficie efectiva que está haciendo fotosíntesis es muy diferente, aun cuando el diámetro de ambas hojas sea mínimo. Hay una que tiene partes vacías, otra que no, que es completa, lobulada, pentalobulada, que es una hoja interna. Por lo tanto, yo les puedo chamullar y decirles que se necesitan tantas hojas. Podemos hablar de superficie foliar. Sí. Es fácil de hablar con respecto a esa variable, ¿no? Es difícil de medir. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo podemos medir la superficie foliar de una planta? ¿No sé algún instrumento de superficie? El septómetro. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Nadie lo usa ya. Usa para investigación general. Entonces, la superficie foliar que uno busca normalmente tiene que ver con un nivel completo de cobertura de hojas. La espaldera, buscamos que sea una espaldera completa, es decir, sea una verdadera muralla que tenga un área cubierta idealmente equivalente al marco de plantación en la sobrevida. Es decir, sin espaldera considera un espacio de 1 metro y eso es 1 metro y de alto tiene 2 metros y esto mide 70 centímetros. ¿Cuál es el área foliar de esta cara? ¿Cuánto mide eso?
¿Cuántos metros cuadrados? ¿Sí? ¿Me siguieron el cálculo? ¿Cómo? Lo primero que hizo, no caché. Asumimos un marco de plantación en el que en la sobrehilera tenemos 1 metro. Esta parte como un metro. Esta altura es hasta el alambre frutal. ¿Cierto? Que bajo eso no hay follaje, sobre eso sí. Entonces, la altura máxima de la espaldera es de 2 metros. Entonces ahí llegamos hasta ahí. ¿Cuál es la superficie foliar esperable máxima en esa condición? Nunca se logra. Nunca se logra. ¿Por qué? Porque los brotecitos no van 3 puntos desde el alambre, no arriba, entonces, me parece. Pero uno busca algo así como el 70% u 80% de la superficie máxima esperable. Esto es para hablar días. Podríamos estar hablando días de los sistemas de conducción, la forma en la que se optimiza en un caso y otro la interceptación solar. ¿Por qué esa medida? No es una muralla que reciba luz de manera completa, sino que se trae un hoyo. El otro hoyo le falta, pues ya aquí esto lo decimos lo que nos va a crecer. No solamente es difícil teorizar respecto del área, sino que también la planta está dejando de impactar un montón de luz. De aquí que nosotros hablamos de un desbrote acorde a, esperando dejar los brotes por todo lo que sea. Como también el enrejado. Si no hago el enrejado, estos brotes no van a crecer así, sino que crecen así, así, así. Y deja de formarse esta muralla. Esto es lo que tienen que haber conversado también. Hablaron de nogales en la hospital. Ya, los nogales, el negocio de la producción de nueces se basa única y exclusivamente en conseguir la cobertura total del árbol. El árbol ocupe su espacio. Si el árbol no ocupa su espacio, estamos perdiendo mucha plata. Esa es la pega de formación, que es la más delicada del mundo. Vale, entonces, si me falta agua, esta superficie foliar va a verse afectada negativamente. Claro, la planta no puede compensar, sí. ¿Genera internudos más cortos? ¿Genera más hojas en un mismo brote? Sí. El tema es el timing, es el momento en el que aparecen esas hojas. Si la planta tiene un crecimiento lento o deficiente del brote, la biomasa foliar no alcanza a estar completa cuando se necesita. Entonces, en vez de haber llegado a los 2 metros, cuando tenía que llegar, llegó 2 semanas después, significa que tuvo 2 semanas con un déficit nutricional de fluoxilato. ¿Recuerdan que en Pirque los brotecitos están así? O así, y ya tienen racimos con fruto cuajado? Eso es insalvable. Porque la planta no va a alcanzar a compensar el largo del brote con la cantidad de hojas expuestas que necesita para poder llenar esa fruta. Así de grave es. Bien, entonces tenemos, porque falta agua a la planta, por el motivo que sea. Pero en Pirque no falta agua, sobra. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, un estrés hídrico, pero por exceso, ¿cierto? Entonces falta oxígeno, las raíces empiezan a morir. Poca biomasa radical, por tanto la biomasa aérea también decae. Bueno, tendremos sí o sí baja producción, menos agua significa vallas más pequeñitas, significa racimos más livianos, menos gramos por racimo de los kilos por hectárea. Dependiendo también del momento en que este déficit hídrico ocurre, vamos a estar afectando otros fenómenos importantes como la inducción y diferenciación. La inducción ocurre desde cercanías de la floración hasta cerca de quinta, donde ya también está ocurriendo la diferenciación floral, donde las yemas latentes están desarrollando entonces estructuras reproductivas. Si nos falta agua, si nos faltan nutrientes, en ese momento evidentemente afectaremos la fertilidad potencial de esas yemas. Un exceso de agua, bien sabemos, también trae problemas. Habitualmente las vides son bastante tolerantes a problemas de fundición del cuello, en general súper resistente a eso, no tenemos problemas de ese tipo. El problema en realidad lo tenemos con las raíces, que sí son súper sensibles a la falta de oxígeno.
¿ya? Suelos pesados, exceso de agua, compactación por paso de maquinaria, normalmente afectan súper fuertemente la producción. De allí que muchas veces, en muchas zonas donde se cultiva la vid, se haga un rastraje en profundidad hacia el final de la temporada o antes del inicio de la temporada, dependiendo de la condición del suelo, ¿ya? Para descompactar. Partiduras se deben favorecer por exceso de agua, sí, dependiendo de todos modos del momento en el que nos encontremos, el uso de mineralinas. Solamente para hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué pasa con los haces vasculares de la valla desde el embero en adelante? ¿Qué pasa? Pasa algo interesante que no podemos perder de vista porque no pasa en todos los cultivos. ¿Qué pasa con la compañera? Desde el embero en adelante, ¿qué pasa con los haces vasculares de la valla? De la valla. Se cierran para que dejen el agua. Va por ahí. Más que cerrarse, es el xilema el que pierde conectividad, se desagrega. O sea, no conduce agua. El agua no es capaz de ingresar vía xilema a la valla. Todo el agua que ingresa a la valla es vía afuera. Por tanto, es un paso súper controlado. Es un paso que cuesta energía. No es como el, digamos, por el xilema, es más fácil de mover todo. Eso protege a la valla de dos cosas: de golpes bruscos del sustrato hídrico, de otra cosa importante, la salida de agua por efectos de calentación. Cuando el potencial hídrico de la planta es muy negativo, uno podría tender a pensar que le saca agua a la fruta. Pero no es así, no ocurre esa transferencia de agua. Sin embargo, en la uva vinífera nosotros utilizamos una técnica que rara vez utilizamos en la uva de mesa. Tiene que ver con la restricción controlada de lo que le aportamos de agua. Se llama déficit hídrico controlado. Este déficit hídrico, como su nombre lo indica, debe ser controlado, puesto que bien sabemos que si le falta agua a la planta lo va a sensar y lo va a manifestar como una condición de estrés. Si le falta agua, ¿qué es lo que hace la planta? Cualquier planta. Anda, es buenísimo. Cierra los estómagos. Si cierra los estómagos, ¿qué pasa? Con la fruta. Pensemos que estamos en pinta, o pasado pinta. ¿Qué pasa si la planta tiene un cierre estomático? O sea que no había respiración celular y por lo tanto no... Más importante que eso. La valla nieve su crecimiento. Nieve su crecimiento. Más importante que el crecimiento incluso porque el que se hinche con agua tiene que ver con la cantidad de potasio muchas veces. Más importante todavía, tiene que ver con el mismo cierre estomático que inhibe la ocurrencia de la fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis qué produce? Glucosa. Tú lo has dicho, es la fijación del carbono ambiental. Por tanto, si no se está produciendo glucosa, ¿qué es lo que no está recibiendo la valla? Azúcar. Si toma el azúcar se va a la valla. Por tanto, vamos a tener problemas relacionados con el avance de la madurez si el estrés hídrico es muy fuerte. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿existirá alguna técnica o alguna metodología a través de la cual nosotros podamos saber qué tan estresada está la planta? ¿Sí? A ver, préstenme por favor eruditos del libro. Encontré la humedad, a veces puede ser sensores energéticos, quizás se puede ver cómo protege la planta a lo de requerir el medio ambiente. Excelente link. Tú dices que ponemos sensores que, independiente del sistema que tengan, que puede ser por pulso eléctrico o por simplemente diferencia de potencial, me indican qué tanta agua tiene el suelo. El suelo. La planta. Una bomba chilena. Excelente. La bomba Cholander, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo se hacía para medir el potencial hídrico de una planta con la bomba de Cholander? Era una hoja. Ya, ok, necesitamos una bomba. O sea, no me llaman. Más de uno, bueno, que sean 10.
El bombero, el tema, ¿no? Está bien, no es problema, no es problema. ¿Se acuerdan? No, Que Pero el ¿quién bombero no- ponía la Mide con la presión para que no le quita para que se haga la boca. Ya. Lo que hacíamos era un cierto número de hojas, dependiendo del área que tenemos que monitorear, las colocamos en unas bolsitas anonimizadas. ¿Por qué hacemos eso? Esto es algo que se hace mucho en la viticultura, por eso vamos a y nos detenemos en esta parte. ¿Por qué se colocan las hojitas que vamos a utilizar para este método destructivo de evaluación del estatus hídrico de la planta? Para que son teléfonos. Ah, para que cierre los estómagos. ¿Por calor, profe? No, para que la luz. Que nada. ¿Qué pasa si yo oscurezco la hoja? Y no solo eso, sino que también permito que el ambiente quede completamente saturado de agua. Igual el potencial hídrico de esa hoja local con el de la planta. ¿Sí? Perfecto. Porque de lo contrario, si yo me saco una hoja y la pongo en la cámara, la bomba chorrante, mío, voy a estar midiendo el potencial hídrico de la hoja, no de la planta. O sea, necesito igualdad en sus condiciones. Perfecto, súper bien. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos después de algo así como una hora de que la hojita esté en oscuridad, cortamos la hoja, dejamos el peciolo hacia afuera de la cámara donde se presuriza y empezamos a ejercer presión. En la presión en la que empieza a devolverse el agua, empieza a salir el agua por el peciolo, es la presión equivalente al potencial hídrico de la planta. Y mientras más presión tuve que ejercer para que el agua se devolviera, la planta estaba más o menos estresada. Mientras más presión tengo que ejercer, significa que la planta está reteniendo con mucha fuerza esa agua. Entonces tiene poca agua. Mientras más alta es la presión que tengo que ejercer en este bombeo, más estresada está la agua. Esa es la forma a través de la cual nosotros medimos, súper resumido en la tecnología, el potencial hídrico de la planta. Ese potencial hídrico me permite gestionar el nivel de estrés de la planta. Significa que hay semanas en las que yo no riego, semanas completas en las que yo no riego. ¿Vale? Para poder alcanzar el nivel de estrés, luego una vez alcanzado el nivel de estrés, riego. Y no riego 100% muchas veces, sino que le pongo un porcentaje. Normalmente nunca inferior al 60%. Si no, el estrés es demasiado elevado y la planta empieza a funcionar de maneras que no queremos que funcione. Una pregunta por ustedes, a ver si tienen tan claro esto de tengo una plantita aquí, otra plantita acá, ambas regadas por goteo. Si riego frecuentemente, si con alta frecuencia y pulsos cortos de riego, ¿dónde van a estar las raíces? Más bien superficiales, ¿cierto? Van a andar por acá. No necesitan profundizar mucho, porque el agua se la estoy dando ahí y solo ahí. Sin embargo, si yo a esta planta la riego largo, pero distanciado de un riego del otro, ¿cómo deberían quedar las raíces? El nivel de exploración es mucho mayor. No podría decir, allá, pero si yo lo que quiero es estresar la planta, me sirve esta técnica. Porque controlo mucho más. Sí, no, porque en realidad lo que hicimos con riegos más largos es forzar un mayor nivel de exploración en el suelo. No significa que la planta no se estrese. Si yo la dejo de regar, la planta se va sin saca y estrés. No tiene agua. Esa parte es la que se le seca. Si la planta está buscando agua abajo, donde sí muy probablemente hay agua. El movimiento de agua en profundidad ya saben que es más o menos lento. Tomar tiempo y se mueve. Por lo tanto, la planta sí sensa el estrés, más la sintomatología asociada a ese estrés tarda en aparecer. Basta. La planta exploró y buscó. ¿Qué tanto creen ustedes que pueden profundizar la vida? Porque uno por literatura dice que con 1 metro de profundidad funcionan las vidas.
10 metros, porque no va a Ponle 4. 4 metros es lo que me ha tocado ver a mí presencialmente. ¿Hay datos de algo más profundo? Sí, yo nunca lo he visto. Pero hasta 4 metros, porque más abajo ya era impracticable la excavación. Pero sí, puede profundizar un montón. Y va a depender mucho de las condiciones del suelo, la manera en la cual se comporta la planta respecto de los rielos. Suelos más livianos, ¿qué pasa con el agua? ¿Profundiza más fácil o más difícil? Más fácil. Es más arenoso en el fondo. ¿Cómo se mueve el agua? En profundidad más fácil, ¿cierto? Por tanto, debo regular también la manera en la que entrego el agua respecto a la capacidad de retención. No se olviden de eso. Para todo orden de cultivo funciona así. Por el contrario, si hay riegos muy largos, en una condición de un suelo arcilloso, ¿qué es lo que voy a tener? Encharcamiento. ¿Qué más? Posibilidad de pérdida por correctividad superficial, porque siempre hay algo de pendiente, por tanto siempre hay algo de pérdida de agua. Y eso significa que las partes más bajas del huerto van a recibir, aun cuando ustedes tengan un sistema tecnificado de riego, van a recibir más agua, solamente por este movimiento. Bien, preguntas, chiquillos, hasta ahí. Sí, porque con el tema del examen siempre se consume un buen rato. Bueno, con esto, esta es la diapositiva que da con el pivoteo del riego hacia la fertilización. ¿Ya? De fertilización no vamos a alcanzar a hablar. Claro, hoy vamos a hablar el próximo miércoles. Claro. Sin embargo, esto se los dejo porque es muy importante que recuerden la dinámica de desarrollo de los órganos de la planta. No es menor el hecho de que los brotes alcancen el pico de crecimiento y de hecho empiezan a desarrollarse antes que la raíz. No es un error, no es una trivialidad tampoco. ¿Por qué las raíces van desfasadas? ¿Por qué parten su desarrollo, su crecimiento activo más tarde? La misma rotación. Es que también, es que pensamos así, también las raíces, de hecho, van a empezar a crecer, si es que empiezan a crecer a partir de la nación. Pero la máxima tasa va desfasadísima, súper desfasadísima. ¿Por qué? Porque en realidad el crecimiento empieza a dispararse no solo por la capacidad fotosintética, sino en realidad algo más importante, la temperatura del suelo. La temperatura del suelo permite que haya un nuevo rizogenesis. Si la temperatura es muy bajita, si las raíces crecen lento, súper lento. O no hay, derechamente. Bien, estos dos tipos. Y eso se podría arreglar con el riego, ¿no? La temperatura del suelo, no sé. ¿Cómo? Porque en realidad pensemos en la dinámica de temperatura del suelo. ¿Cómo se calienta o enfría el suelo? Con lo que hay afuera, con la temperatura del aire y una radiación. ¿Cierto? Eso es lo que calienta el suelo. Y si no hay radiación. Dependerá de la temperatura del aire, si la reacción siguiente baja. Y la temperatura del aire, la transferencia de una masa gaseosa hacia un cuerpo sólido lenta, dependiendo de los diferenciales térmicos. Esta cuestión es termodinámica, pero es más fácil enfriar algo que está muy caliente, ¿cierto? Con agua fría, agua de la llave. Es más fácil enfriar algo que está hirviendo, no se la olla a presión. La enfría súper rápido cuando le tiran el agua para enfriar, ¿cierto? Al principio. Pero esa disminución de temperatura se va haciendo cada vez más lenta y las temperaturas del agua y de la olla empiezan a acercarse. Entonces ya el agua fría no le puede quitar tanto calor. Es lo mismo. Es igual un poquito por la rama de la explicación, pero en general lo que vamos a tener es que el suelo se calienta progresivamente. Siempre los primeros centímetros se calienta más rápido y pierde agua, de hecho, y el resto queda a capacidad de campo igual. La transferencia de calor en un cuerpo sólido suele ser más lenta que en un cuerpo gaseoso. En otras palabras, es más fácil calentar
el aire de esta sala que las paredes de esta sala. Yo voy a lograr calentar el aire mucho antes que calentar las paredes. Porque las paredes, en la sólida, tienen una capacidad de transferencia de calor mucho mayor. Producto de su entropía. Bien. ¿Alguna pregunta, Cristina? Hasta aquí. ¿No? Si no hay dudas, consultas ni inquietudes, dejaremos planteado el inicio de tópico de fertilización para el futuro. Día miércoles de la próxima semana abrimos con esto y cerramos con propagación. Si no alcanzamos a hablar en extenso de propagación, hicimos tuvieron una asignatura, así que tocaremos los tópicos más importantes y avanzar con ellos. Bien, preguntas. Hasta acá.